analizado la demanda, vamos a entrar a analizar la elasticidad. En este caso, el concepto de elasticidad lo vamos a aplicar a la curva de demanda. Igual puede aplicarse a la curva de oferta y a cualquier otra relación. Como les mencioné, la elasticidad es la sensibilidad de una variable respecto a los factores que afectan esta variable. El concepto de elasticidad, vamos a poner esta letra griega, es cuál es el cambio porcentual en la variable y debido al cambio porcentual en la variable x. Es evidente que hay una relación funcional entre y que depende de x. En nuestro caso, en nuestra función de demanda, hay tres conceptos que son claves. El primero es de elasticidad-precio. Vamos a ponerle aquí Q, que es la variable que está siendo afectada por cambios en los precios. Y lo que nosotros tenemos aquí es el cambio porcentual en la demanda respecto al cambio porcentual en precios. Esto es el cambio en Q entre Q respecto al cambio P entre P. O lo que tenemos es delta de Q entre delta de P por, intercambiando, tenemos P entre Q. ¿Qué cosa es esto? Esa es, en términos matemáticos, la derivada de Q respecto de P. Si nosotros tenemos una función de demanda que depende de precio y otros argumentos, entonces lo que tomamos es la derivada parcial de Q respecto de P, quiere decir que el resto está constante. Si nosotros tenemos la forma reducida, es simplemente la derivada de Q respecto de T. En nuestro gráfico, esta pendiente es la inversa de la derivada de Q respecto de P. Eso lo pueden verificar ustedes directamente. ¿Cuál es el signo de esta elasticidad? El signo depende, porque nosotros hemos dicho que P y Q son siempre positivos, depende del signo de esta derivada. Y como es una relación inversa, es una relación negativa, la elasticidad es siempre negativa. Existen distintos tipos de bienes. Existen bienes que reaccionan muy rápido ante cambio en precios. Sube mucho el precio, nos movemos muy rápidamente y reducimos nuestra demanda. Son bienes en los cuales hay muchísimos sustitutos, son bienes en los cuales no hay una relación de necesidad inmediata del consumidor a este bien. Hay otros bienes, por el contrario, donde no hay sustitutos o hay una relación muy cercana, muy estrecha. Medicinas, por ejemplo. La cantidad de medicinas que uno demanda depende no del precio de la medicina, depende de la situación de la persona. Si la persona está sana, va a demandar medicinas y la cantidad no va a depender significativamente del precio. Si la persona no está enferma, no tiene necesidad de medicinas, no va a demandar ninguna medicina, así estén muy baratas. Pero hay otras variables como el pollo, por ejemplo, que si sube mucho de precio, empezamos a consumir jurel
Coca-Cola. O las bebidas gaseosas, que si sube mucho el precio de una de ellas, nos desplazamos hacia otra, dejamos de tomar Inca-Cola y empezamos a consumir más Coca-Cola. Este concepto de elasticidad entonces es fundamental para entender de qué tipo de bien estamos hablando. Como es negativo, existe la convención de tomar el valor absoluto de la elasticidad de precio. Y entonces, si nosotros vemos que la elasticidad es mayor a 1, hablamos de bienes que son elásticos o cuya demanda es elástica. Si la elasticidad es menor a 1, entonces hablamos de bienes que son inelásticos. Y si es igual a 1, hablamos de elasticidad unitaria. ¿Qué tipo de bien será aquel que tiene elasticidad muy baja, cercana a 0? Son bienes muy necesarios, por ejemplo, las medicinas, la gasolina. ¿Qué tipo de bien será aquel que tiene una elasticidad muy grande? Es decir, reacciona mucho la cantidad demandada ante cambios en los precios. Son bienes que no son indispensables, que tienen una gran cantidad de sustitutos disponibles para el consumidor. Esto es en cuanto a la elasticidad-precio. Hemos visto la elasticidad-precio, vamos a ver ahora la elasticidad respecto a las otras variables. La elasticidad ingreso tiene que ver con cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada cuando se mueve el ingreso. Y la otra elasticidad importante es la elasticidad precio cruzada. Es decir, cómo cambia la demanda cuando varía el precio de otro bien. No de nuestro bien en cuestión, sino de otro bien. Y esto evidentemente tiene la misma fórmula matemática. Respecto a la elasticidad ingreso, nosotros tenemos bienes que tienen distintas elasticidades de ingreso. Si la elasticidad ingreso es positiva, mayor a 0, hablamos de bienes normales. Sube nuestro ingreso y sube la demanda de estos bienes. En esta categoría, si el aumento es superior a 1, entonces hablamos de bienes superiores. Nuestro ingreso aumenta en 10% y nuestro consumo de un bien en cuestión aumenta más que 10%, 20, 30, 40%. Hay casos en los cuales nuestro ingreso aumenta y dejamos de consumir o consumimos menos un bien y nos trasladamos a otro bien que tiene las mismas propiedades pero tiene mejor calidad. Estos son típicamente bienes inferiores. Y luego puede ser el caso en que la demanda no dependa del ingreso, típicamente medicinas. Aquí hablamos de bienes que son neutrales. En el caso de la elasticidad precio cruzada,
nosotros tenemos dos posibilidades. La elasticidad precio cruzada puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso de los bienes complementarios, son aquellos bienes cuyo consumo va a comportarse de manera inversa al movimiento del precio del bien complementario. Nosotros tenemos que la elasticidad va a ser negativa. Es decir, acá estamos hablando de bienes que son complementarios. Y en el caso de bienes sustitutos, lo que nosotros tenemos es una elasticidad mayor a cero, una elasticidad positiva. Antes de concluir con el tema de elasticidades, es bueno reflexionar sobre casos extremos. Un caso extremo es aquel en el cual tenemos una curva de demanda que es perfectamente inelástica. No importa el nivel de precio, siempre consumimos la misma cantidad. Otro caso interesante es aquel en el cual nosotros tenemos una curva de demanda perfectamente elástica. Si el precio se mueve un poquito, nosotros no consumimos nada de este bien, nos mudamos a un bien que es sustituto perfecto del bien en cuestión. Entonces aquí la elasticidad es infinito, aquí la elasticidad es cero, siempre por convención con valor absoluto. Hay otro caso interesante que es el de la línea recta. Aquí tenemos Q, aquí tenemos el precio, la elasticidad, como nosotros hemos visto, tiene esta forma, y la relación funcional en esta recta es Q igual, vamos a ponerle A menos B por el precio. En este caso, el delta de Q respecto de P es igual a menos B. Entonces aquí podemos reemplazar menos B por P entre Q. Pero nosotros sabemos que Q no es otra cosa que A menos B por P. La pregunta es, ¿en algún punto de esta curva la elasticidad será unitaria o no? Vamos a probar. Elasticidad unitaria implica que la elasticidad es menor a 1. En este caso, si ustedes se han dado cuenta, no estoy tomando el valor absoluto. Si nosotros despejamos esta ecuación, lo que vamos a tener es menos BP es igual a menos A más BP. Por lo tanto, tenemos que A es igual a 2 veces B por P. Es decir, el precio es igual a A2 entre B. Cuando nosotros tenemos el nivel de precio en este punto, vamos a tener elasticidad unitaria en esta curva de demanda. Pero a este nivel de precio, ¿cuál es la cantidad que nosotros vamos a consumir? Reemplazamos en la función de demanda
este nivel de precio y lo que tenemos es A menos B por A entre 2B. Si nosotros despejamos esto, es evidente que nos queda A entre 2. En esta canasta dada por Q igual A entre 2 y por P, que es A entre 2B, nosotros tenemos elasticidad unitaria. ¿Cuáles son estos puntos? Si ustedes recuerdan de la primera parte, este punto de acá es exactamente el intercepto, la parte de la constante, que en este caso es A. Y si ustedes recuerdan, se puede deducir que este punto es A entre B. Por tanto, si nosotros reemplazamos estos valores, tenemos que este es el punto medio, que es A 2B, y este es A entre 2. Exactamente en el punto medio nosotros tenemos elasticidad unitaria. Pregunta para ustedes. En este segmento, ¿la elasticidad va a ser unitaria? ¿Va a ser mayor a 1? ¿Va a ser menor a 1, inelástica? Y en este segmento, ¿qué va a ocurrir? Les digo, una pequeña ayuda, no va a ser elasticidad unitaria. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en esta fórmula de acá, B es una constante, pero P y Q van cambiando a lo largo de la curva. Entonces la elasticidad no es la misma al inicio del consumo como hacia el consumo más alto posible. La elasticidad va cambiando. Eso es una pequeña ayuda. Ustedes pueden derivar rápidamente si estamos en tramos inelásticos o elásticos. Una manera más intuitiva de ver esto, por ejemplo, es tratar de medir. Si nosotros vemos que las notas reflejan las horas de estudio de ustedes en el curso, tratemos de medir la elasticidad de sus horas de estudio, cómo va a afectar a su nota final. Entonces, si ustedes no han estudiado nada, probablemente se van a sacar 0. Las primeras horas de estudio tienen un gran impacto en la nota. Pero si ustedes han estudiado mucho y tienen una nota alta, 17, 18, más horas de estudio que ustedes pongan, no va a subir mucho la nota, como si al inicio. Las primeras horas de estudio van a hacer que no se saquen 0, sino probablemente 10 u 11. Entonces, eso tiene que ver con los cambios en la elasticidad en una curva de demanda. Temas conceptuales que son importantes para la discusión. La elasticidad de corto plazo de un bien es mayor a la elasticidad de largo plazo del bien. La elasticidad del mercado es mayor a la elasticidad de uno de los individuos. La elasticidad de una categoría de consumo es mayor a la elasticidad de un producto concreto. Es decir, la elasticidad de bebidas gaseosas es más o menos elástica que la elasticidad de Inca Kola, la elasticidad precio de Inca Kola. Son cosas para que ustedes vayan reflexionando.